Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Enrique III de Borbón-Condé. Él fue un príncipe francés que sufrió de ciertos problemas mentales que se fueron agudizando con el paso de los años, siendo un hombre violento con su familia y bastante temido por la corte francesa. Pero su inestabilidad mental le haría creer que realmente era un perro, llegando a asumir los comportamientos y las conductas caninas, siendo un príncipe que sufrió de licantropía clínica. Espero que os guste esta biografía. Enrique Julio de Borbón-Condé nació el 29 de julio de 1643 en la ciudad de París, en Francia. Fue hijo del príncipe Luis II de Borbón-Condé y de la esposa de este, la princesa Clara Clemencia de Maillé-Bressé, una noble francesa que era sobrina del cardenal Richelieu. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Enrique el primero de sus vástagos. El nacimiento de un hijo varón y aparentemente sano fue una gran noticia tanto para su familia como para la corte francesa, celebrándose su bautizo en el mismo día de su nacimiento, donde su padrino fue el cardenal Mazarino, quien era el que dominaba en ese momento el panorama político en Francia. Apenas 6 meses después de su nacimiento, falleció su abuelo paterno, el príncipe Enrique II, recibiendo así sus padres el título de príncipes de Borbón-Condé, algo que supuso que Enrique recibiese el título de duque d'Enghien, siendo así reconocido como el heredero de sus padres. Él nació dentro de un matrimonio bastante infeliz, debido a que su padre, el príncipe Luis II de Borbón-Condé, nunca aceptó a Clara Clemencia como su esposa, ya que en el momento en el que fueron obligados a casarse, él se encontraba enamorado de otra mujer. Es más, siempre consideró a su esposa como una mujer poco inteligente y aburrida. Incluso el príncipe intentó repudiar a su mujer en diferentes ocasiones, pero como no podía, finalmente decidió acusarla de adulterio, asegurando que los 3 últimos hijos que habían tenido los príncipes de Borbón-Condé eran de otro hombre, siendo así la princesa Clara Clemencia encerrada en el castillo de Châteauguay. A diferencia de sus hermanos, Enrique fue el único que logró sobrevivir a la infancia, convirtiéndose así en el único hijo y en el heredero de sus padres los príncipes. El niño creció en medio de aquel ambiente familiar tan tenso, viendo cómo su padre despreciaba y humillaba a su esposa continuamente. El niño también se vería afectado por la severidad de su progenitor, quien era descrito como un hombre demasiado estricto con sus hijos, criándose así en un ambiente un tanto hostil y disciplinado. Pese a ser el único heredero que le quedaba a su padre, este obligó a Enrique a acompañarle en las campañas militares en las que participó durante la Guerra de los 30 años, acompañando así a su estricto padre de campaña en campaña cuando era tan solo un niño, iniciando su formación militar en plena guerra. Pero finalmente, los conflictos que se libraron entre España y Francia durante el transcurso de dicha guerra finalizaron en el año 1659 con la firma del Tratado de los Pirineos, algo que permitió a Enrique el poder regresar a tierras francesas, teniendo para entonces el príncipe tan solo 13 años de edad. Al regresar a la corte francesa, el duque d'Enghien sería descrito como un muchacho poco agraciado, de estatura baja y de rasgos vastos que afeaban su rostro, siendo visto como un joven de aspecto repulsivo,
además de ser considerado como maleducado, violento, intimidante, bruto, impulsivo, lascivo y demasiado temperamental. Es más, algunos miembros de la corte llegaron a temerle y aseguraban de que era peligroso contradecirle, debido a que parecía enloquecer y se volvía muy agresivo. Pese a tener un carácter un tanto violento y complicado, Enrique fue haciéndose un hueco dentro de la corte francesa, donde sería conocido como señor duque, y ejerció como diplomático, teniendo la misión de recibir y acompañar al rey de Polonia, Juan II Casimiro, durante su visita a tierras francesas. Enrique empezó a cortejar a diferentes damas a una edad temprana, sintiendo atracción hacia las mujeres que se mostraban bastante enérgicas y joviales, iniciándose una serie de romances a su paso por la corte francesa. Pronto se le empezó a buscar un buen casamiento al duque d'Anjou, y pese a que se barajaron distintas princesas y nobles francesas, ninguna de ellas aceptaron casarse con Enrique por su mala fama. Incluso se pensó seriamente en casarle con la princesa Isabel Margarita d'Orléans, pero finalmente este compromiso no llegó a formalizarse. Por esta razón se buscó para él una princesa extranjera, quedando así comprometido con Ana Enriqueta del Palatinado, una princesa que tenía un destacado linaje. Ella era hija de los condes palatinos Eduardo del Palatinado y Ana María de Gonzaga-Nevers, además de ser bisnieta de los reyes Jacobo I de Inglaterra y Ana de Dinamarca. El 11 de diciembre de 1663 se celebró la boda entre Enrique y Ana Enriqueta del Palatinado en el Palacio del Louvre, en París. Para entonces, él tenía 17 años de edad en el momento de la unión y ella 15. Aquel matrimonio resultaría ser muy infeliz. Enrique pronto sería descrito como un marido cruel, celoso, abusivo, controlador y violento. Al igual que su padre, el duque d'Anjou consideraba a su esposa aburrida y poco inteligente, humillándola e incluso golpeándola en muchas ocasiones. Pero en realidad, Ana Enriqueta fue descrita por sus contemporáneos como una mujer generosa, piadosa e inteligente, que pronto se ganó el cariño de la corte francesa. En cambio, Enrique nunca llegó a tener amigos o personas que realmente la apreciasen, debido a que era incapaz de relacionarse con las demás personas. Incluso no llegó a tener enemigos, ya que las demás personas, en vez de odiarle, le tenían miedo y evitaban relacionarse con él, al ser un hombre bastante inestable. Pese a su infelicidad conyugal, el matrimonio empezó a traer a sus hijos al mundo. En el año 1666 nació María Teresa, quien llegó a ser princesa consorte de Borbón-Conti. En el año 1667 nació Enrique, pero este falleció durante la infancia. En el año 1668 nació Luis, quien llegará a ser príncipe de Borbón-Condé bajo el nombre de Luis III. Entre los años 1670 y 1673 nacieron 3 hijos llamados Ana, Enrique y Luis Enrique, pero todos ellos murieron durante la infancia. En el año 1675 nació Ana María, quien permaneció soltera y murió a una edad temprana. En el año 1676 nació Luisa Benedicta, quien llegará a ser duquesa consorte de Maine. En el año 1678 nació María Ana, quien llegará a ser duquesa consorte de Vendôme. Y en el año 1679 nació una niña sin nombre, que murió durante la infancia.
El matrimonio tuvo un total de 10 hijos en común, aunque tan solo 5 de ellos consiguieron llegar a la edad adulta. Enrique no solo sería violento con su esposa, sino también lo sería con sus hijos, los cuales se criaron dentro de un ambiente hostil y bajo el control de un padre inestable y abusivo. Pese a ser bastante temido tanto por su propia familia como por la corte francesa, Enrique demostró ser un militar brillante. Mientras su esposa iba trayendo al mundo a los hijos que ambos cónyuges tuvieron en común, el duque de Anjou iría escalando puestos dentro de la milicia, llegando a ser nombrado como teniente general y segundo jefe del Estado Mayor del Ejército del Rin. Ante la inestabilidad mental que presentaba Enrique, la corona francesa no quiso darle ningún cargo destacable dentro de la milicia o de la política francesa, por miedo a que el duque de Anjou llegase a protagonizar algún escándalo o una situación un tanto turbia. Aún así, el rey Luis XIV de Francia y distintos miembros de la corte francesa quedaron fascinados con el talento que tenía como militar, siendo descrito como un hombre valiente, arrojado y estricto con sus tropas. Pero por desgracia, si no hubiese sido por su inestabilidad o por su mal carácter, él podría haber llegado más lejos dentro de la milicia. En el año 1686 falleció su padre, el príncipe Luis II, convirtiéndose así Enrique en el nuevo príncipe de Borbón-Condé, bajo el nombre de Enrique III. Al igual que su fallecido padre, el nuevo príncipe se retiró al castillo de Chantilly, donde su progenitor había pasado sus últimos años de vida, rodeado de artistas, pensadores, poetas y músicos. Enrique intentó continuar con la labor cultural que su padre había llevado a cabo en tal castillo, pero padre e hijo eran muy diferentes. Enrique fue descrito como un hombre tacaño, maleducado, iracundo y codicioso, que solía tratar mal a todos aquellos intelectuales y artistas que en su día visitaban dicho castillo. Por esta razón, aquel lugar empezó a caer poco a poco en decadencia y apenas recibía visitas. Aún así, se dedicó a embellecer el castillo. Pese a que Enrique no interfirió mucho en la política francesa ni en las intrigas palaciegas, él sí mostró una gran astucia e inteligencia cuando reclamó parte de la herencia de la fallecida María de Lorena, quien fue la última representante del ducado de Guisa, presentándose una serie de reclamaciones ante la corona francesa que le permitieron el poder heredar el ducado de Guisa, mientras que los demás dominios que poseía la fallecida duquesa fueron repartidos entre los miembros de la familia real francesa o de la corte. Según iban pasando los años, el príncipe cada vez se vería más afectado por su gran inestabilidad mental. En un principio empezó a escuchar susurros muy bajos que se acabarían convirtiendo en voces que le hablaban constantemente y que solo él podía escuchar. Aquella situación empeoró cuando Enrique empezó a imitar el comportamiento de diferentes animales por pequeños lapsos de tiempo, hasta que al final empezó a creer ciegamente que era un perro, asumiendo así los comportamientos caninos, asegurando que este mal lo había heredado de su familia materna. Al sufrir de licantropía clínica, en ciertas ocasiones el príncipe enloquecía y se convertía en una auténtica bestia que correteaba descontroladamente por los pasillos del castillo, rasgaba sus propias vestiduras o rompía mucho los objetos que se iba encontrando a su paso, además de que era habitual el escuchar cómo gruñía, ladraba o jadeaba como un perro, además de aullar a la luna.
También se dice de que su familia y sus sirvientes se tenían que esconder debido a que se volvía muy agresivo, volviéndose un hombre bastante temido por las personas que le rodeaban. Aquellos ataques de locura cada vez eran más comunes y duraban más tiempo, algo que acabaría afectando bastante al príncipe, tanto física como mentalmente, empezándose a sufrir de una mala salud y de una gran debilidad, hasta que finalmente falleció el 1 de abril de 1709, a los 65 años de edad, en París, en Francia. Sus restos mortales descansan en la iglesia de San Sulpicio de París, y su esposa Ana Enriqueta le sobrevivió por 13 años, siendo una viuda bastante respetada dentro de la corte francesa. Enrique fue un hombre bastante inestable durante casi toda su vida, creciendo en medio de un matrimonio infeliz, donde sería testigo del odio que sentía su padre hacia su madre, la cual era constantemente humillada por su propio marido, aprendiendo así unas conductas familiares que no eran las más correctas y que él mismo acabaría desarrollando hacia su propia esposa e hijos, imitando así el comportamiento de su padre. Posiblemente su infancia tuvo mucho que ver con el desarrollo de sus problemas mentales, ya que no solo creció dentro de un ambiente familiar hostil, sino que fue obligado a presenciar los horrores de la guerra desde que era tan solo un niño, acompañando a su padre durante sus campañas militares. Es muy posible de que Enrique estuviese predispuesto a sufrir de problemas mentales y que estos se agudizaron ante tales experiencias durante su infancia, debido a que en la familia Borbón existieron diferentes casos de enfermedades mentales, incluso de algún caso parecido al de este príncipe, debido a que el rey Felipe V de España se creía que era una rana. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Enrique III de Borbón-Condé. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os apreció esta historia y si conocéis a otros personajes que hayan sufrido de licantropía clínica. Y con esto me despido. Hasta la próxima.